Bueno, vamos a hacer el problema 18 del seminario 10, que en la pregunta A nos dice en qué condiciones es válida esta igualdad. Delta S igual a delta H sobre T. O sea, el cambio de entropía es igual al cambio de entalpía sobre la temperatura. Veamos. El cambio de entropía de un proceso se calcula mediante esta integral del diferencial del calor reversible sobre temperatura. O sea que para calcular el cambio de entropía tenemos que plantear una trayectoria reversible, o sea, una trayectoria de equilibrio en la que nos conecte el estado inicial y el final, y calcular el calor, o sea, esta integral, ¿no?, diferencial de calor sobre temperatura para esa trayectoria reversible. Bueno, si la temperatura es constante, esta temperatura entonces la podemos sacar para afuera de la integral. Y nos queda entonces la integral del diferencial de calor reversible. Y 1 sobre temperatura fuera del signo integral. La integral del diferencial de calor reversible es el calor reversible, ¿no? La integral del diferencial de algo es ese mismo algo. O sea que esto es el calor reversible sobre la temperatura. Si el proceso se da en condiciones de equilibrio, o sea, en forma reversible, entonces el calor reversible va a ser igual al calor de ese proceso, porque el proceso justamente se efectuó en equilibrio, de forma reversible. Y finalmente, si el proceso es a presión constante, el calor es igual al cambio de entalpía, o sea, el delta H. O sea que llegamos entonces a que delta S es igual a delta H sobre T, pero observemos cuáles fueron las condiciones que tuvimos que poner. Equilibrio, presión y temperatura constante. O sea, en esas condiciones es válida esta igualdad. Delta S es igual a delta H sobre T en estas condiciones. Equilibrio a presión y temperatura constantes. Otra forma más simple quizá que podemos ver esto es la siguiente. Veamos delta G, vamos a llegar a la misma conclusión. Delta G es delta H menos T por delta S. Bueno, delta G, el cambio en la energía libre de Gibbs, es lo que usamos justamente como criterio para decidir si un proceso es espontáneo o no, o si está en equilibrio. Bueno, justamente en las condiciones de equilibrio a presión y temperatura constantes es que delta G es igual a 0. Delta G es negativa cuando el proceso es espontáneo. Cuando el proceso es espontáneo en el sentido opuesto, delta G es positiva. Cuando el proceso está en equilibrio a presión y temperatura constantes, delta G es 0. Entonces igualamos esto a 0 y pasamos este término sumando y luego la temperatura dividiendo y llegamos a lo mismo. Delta S igual a delta H sobre T. Pero recordemos en qué condiciones. Equilibrio a presión y temperatura constantes. En esas condiciones es válida esta igualdad. Bueno, el punto B nos pide calcular o estimar la temperatura de ebullición normal del bromo. La temperatura de ebullición normal, ¿qué es? Es la temperatura a la cual el bromo gaseoso y bromo líquido están en equilibrio a una presión constante de una atmósfera. ¿Sí? Temperatura de ebullición normal es a la presión de una atmósfera. Entonces, tenemos las condiciones que dijimos antes. Equilibrio a una presión y temperatura constante. Tenemos que averiguar cuál es esa temperatura. Entonces, podemos aplicar esta igualdad para esto que vamos a calcular. Entonces, el proceso que nos interesa es este, donde el bromo líquido se vaporiza, se transforma en bromo gaseoso. El calor involucrado en este proceso a presión constante es el que llamamos delta H de vaporización, que es igual al delta H de formación del bromo gaseoso. Porque ¿qué es el delta H de formación del bromo gaseoso? Es el calor puesto en juego a presión constante cuando el bromo en su forma estable a 25 grados centígrados, que es la forma líquida, se transforma en bromo gaseoso. O sea que esta ecuación representa la vaporización del bromo líquido y también representa la formación del bromo gaseoso, es lo mismo. O sea que el delta H de vaporización es el delta H de formación del bromo gaseoso, que nos da el valor 30,91 kJ sobre mol. Ya tenemos entonces el delta H, habría que calcular el delta S. El delta S es la suma de las entropías de los productos menos las entropías de los reactivos. Acá tenemos un único producto y reactivo. Entonces sería la entropía del bromo gaseoso, la entropía molar, ¿no?, del bromo gaseoso menos la entropía molar del bromo líquido. Y estos valores los sacamos de la tabla termodinámica que tenemos al fin del seminario. Y ahí está, la entropía del bromo gaseoso es 245,2 Joule sobre Kelvin mol y la del bromo líquido 152,3 Joule sobre Kelvin mol. Observamos que es mayor la entropía del bromo gaseoso porque es un sistema, el gas es un sistema más desordenado que el líquido, ¿no? El delta S es positivo, o sea, este proceso genera más desorden, ¿no? Y pasamos de un sistema más ordenado que es el líquido a un desordenado que es el gas. Entonces, por eso el cambio de entropía es positivo. Y bueno, y ahora despejamos entonces la temperatura de esta ecuación. Nos queda temperatura es delta H sobre delta S.
el delta H lo tenemos en kilojoules sobre mol, o sea que ahora sería en joule sobre mol sería 30.910 joule sobre mol, y el cambio de entropía es 92,9 joule sobre Kelvin mol. Se cancelan los joule y los mol y nos queda 332,7 Kelvin, o sea 59,6 grados centígrados. Esa es la temperatura de ebullición normal del bromo que calculamos a partir de esta igualdad. Buscamos en la bibliografía a ver cuál es el verdadero valor, a ver qué tan bueno fue lo que nos dio, y encontramos que la temperatura de ebullición normal del bromo, el verdadero valor que se mide, que encontramos en la bibliografía, es 332,0 Kelvin, o sea 58,9 grados centígrados. Muy cercano, o sea, el valor que obtuvimos realmente es muy bueno, muy cercano, pero no es igual. ¿Por qué no es igual? Porque el cálculo no nos da exacto, nos da bien aproximado, pero no igual. Bueno, porque al hacer este cálculo nosotros estamos suponiendo implícitamente que delta H y delta S no varían con la temperatura, son constantes, y eso no es estrictamente cierto, varían ligeramente con la temperatura, no son constantes. Varían poco, pero varían. Y nosotros estamos tomando los valores de delta H y delta S que están medidos y tabulados a 25 grados centígrados y los estamos usando esos mismos valores para calcular una situación que se da a otra temperatura. Por eso es que el resultado que obtenemos es ligeramente distinto del valor real.